Buenas tardes. Disculpen que hemos estado unos minutos más tarde de la hora exacta que estaba anunciada, porque habíamos tenido un pequeño problema al cargar el ordenador, la conferencia de hoy, de la ponencia, pero bueno, pues ya está solucionado. Yo no me había dado cuenta que ya lo teníamos cargado y por eso estaba yo también esperando. Disculpen. Bien, bienvenidos una vez más al ciclo que tenemos en la Universidad de Valencia para hablar sobre Europa, titulado Las razones de Europa. Hoy tenemos que hablar de un tema muy importante para la sociedad, para Europa. Yo creo que seguramente el tema central. Yo creo que es el tema más importante del que se puede hablar, que es de educación, y más en este aula magna de la Universidad de Valencia, sobre la posibilidad de una política educativa común en la Unión Europea. Aunque la competencia sobre educación es prácticamente inexistente a nivel de la Unión, es algo que se reservan básicamente los Estados miembros como propio, pero sí que es cierto que la Unión Europea ha ido progresando a lo largo del tiempo con iniciativas para coordinar la educación a distintos niveles en los países europeos y ha ido haciendo un ejercicio, yo creo que progresivo y bastante interesante de lo que ahora se tiende a llamar como esto de gobernanza multinivel, ¿no? Que pues dar incentivos a los países para que intenten acercar sus políticas y entren en contacto unos con otros, se vayan coordinando de forma suave entre ellos y vayan generando también una mayor confianza, de hecho, a la hora de aplicar políticas educativas y esto, sobre todo en los últimos años, a raíz del gran éxito que ha tenido el programa Erasmus dentro de la Unión Europea, pues parece que por fin ha calado en la opinión pública, desde luego. Yo creo que eso ya ha calado hace tiempo, pero yo creo que va calando cada vez más también en los políticos y en los funcionarios europeos, de que sí que es posible hacer una política educativa europea, que la política educativa, o que vamos a decir acciones, ya no solamente política educativa, sino que las acciones de carácter educativo son verdaderamente básicas para generar una mayor convergencia en la cultura y también para solidificar una verdadera ciudadanía europea a nivel de los valores de la Unión y el sentimiento de pertenencia a un espacio común que es Europa. Y además, otra cosa que se ha visto es que es algo muy barato. Es de las políticas más baratas que existen y que generan una rentabilidad mayor. Por lo tanto, es una política que es muy eficiente. Y eso también yo creo que avala el que se vaya ampliando el presupuesto en este tipo de políticas, y así se ha hecho en las últimas perspectivas financieras multianuales que ha establecido la Unión Europea. Bien, para hablarnos de este tema, tenemos hoy con nosotros a un verdadero experto, a Francisco López Rupérez. Voy a hacer una breve semblanza de su currículum y pasaré a la profesora Marian Camarero para que haga una pequeña presentación del libro que de alguna forma también se va a presentar hoy aquí ante ustedes. Francisco López Rupérez es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense y es catedrático de enseñanza media y combina, por lo tanto, su práctica como educador, como profesional de la educación, con una experiencia también en la gestión y en la implementación de políticas educativas muy longeva. Él actualmente es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, pero ha sido director del Liceo Español en París, ha sido director general de Centros Educativos del Ministerio de Educación y Cultura, ha sido secretario general de Educación y Formación Profesional, también del Ministerio de Educación, ha sido presidente del Consejo Escolar del Estado y ha sido consejero de Educación en la Delegación Permanente de la OCDE y también ante la UNESCO en París.
además de durante un tiempo ha sido viceconsejero de Educación en la Comunidad de Madrid y presidente del Consejo Escolar también de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta experiencia, o paralelamente a esta experiencia, le avala una gran producción científica sobre estos temas, entre ellos 12 libros y más de 100 artículos de innovación y investigación. Y, de hecho, ha recibido el Premio Nacional de Innovación e Investigación y también la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Y estos libros, básicamente, han recogido numerosos temas dentro del ámbito de las políticas educativas, entre ellos la gestión de la calidad en educación, también sobre la libertad de elección de educación, desafíos de la educación ante la globalización, sobre la profesión docente, sobre los propios estudios PISA y sobre igualdad de oportunidades e inclusión educativa. Y tiene una última obra que es la gobernanza de los sistemas educativos, que yo creo que sobre ella es sobre la que más va a centrar hoy su exposición aquí, junto con otras ideas de gobernanza de cara al futuro en las políticas educativas de la Unión Europea. Y para hacer una presentación de este libro, que por cierto lo tienen también a la salida en un expositor, junto con otras obras del ponente, si quieren verlos al salir. Y tenemos hoy con nosotros la profesora Marian Camarero. Ella es catedrática de Economía en la Universidad Jaume I y, bueno, pues casi es también medio profesora de esta casa, porque estamos en un grupo de investigación conjunto sobre integración económica entre las dos universidades. Ella es especialista en temas de economía internacional, pero tiene también una experiencia en la gestión educativa como secretaria autonómica de la Consellería de Educación aquí en la Generalitat Valenciana y también en el Ministerio de Educación, donde ha sido secretaria general de universidades. Entonces voy a cederle la palabra para que haga la presentación del libro. Hola, muchas gracias por la presentación, que no me esperaba. Y bueno, lo primero es agradecer a Francisco López Rupérez, que está aquí con nosotros hoy, que haya querido acompañarnos en este foro donde se habla de las razones de Europa y para exponer su visión sobre la política educativa común en la Unión Europea. Como acaba de decir Cecilio, seguro que nos va a hablar de diversos temas que están también relacionados con su último libro, La gobernanza de los sistemas educativos. Y bueno, a mí me gustaría destacar algunas cosas que me han interesado especialmente respecto a este libro. Lo primero que me gustaría tanto decir de este libro como de Paco es que la forma en la que está planteada o la forma en la que él trabaja trabaja en la educación desde una aproximación que es científica. Y con ello, y últimamente está utilizándose el término ciencia y científico, yo creo, de manera demasiado alegre. Él no lo hace por hacer, sino al revés. Su análisis, lo que es muy riguroso y basado en fundamentos que proceden de diversas áreas científicas y humanísticas, desde la psicología, la sociología, la teoría de la organización y la propia economía. A lo largo de las páginas de este libro, él insiste en que sea el enfoque que hay que dar a la educación y a la gestión de la educación, a su gobernanza, en contraposición con la ideología que tiende a preponderar en España cuando llegamos a debates sobre educación y que no deja de ser una anomalía respecto a otros países, lamentablemente. Además, en nuestro país también sigue faltando la necesaria, falta evidencia, falta recabar la suficiente evidencia sobre cómo funciona el sistema. De hecho, si no fuera por el ejercicio PISA de la OCDE, seguramente dispondríamos todavía de menos información. Y es evidente que en nuestro país se debería promover más la consulta y el debate sobre cómo debería ser el sistema educativo y, lo que también es fundamental, evaluarlo a todos los niveles. Sin embargo, existe… ¿Por qué? Pues porque de esta forma es la única manera en que podremos mejorarlo, si conocemos realmente dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas y poder adaptarnos a los retos que, como plantea Francisco en su libro, van desde la globalización a la digitalización, entre ellos.
Sin embargo, como decía, existe en nuestro sistema educativo, en todos los niveles, un miedo, yo creo que es irracional, por la evaluación y, sobre todo, por la posible comparación que se pueda realizar entre los diversos centros. En el fondo, justamente se nos está restando a los ciudadanos una necesidad, y es tener más información sobre qué éxito tiene y cómo se realiza, qué resultados, sobre todo, qué resultados tiene la educación pública, porque somos precisamente nosotros los que estamos financiándola con nuestros impuestos. Por tanto, transparencia, rendición de cuentas forman parte de este servicio público. Además de estas carencias, sí que destaca en el libro la complejidad e incertidumbre que existe ahora en general en nuestro entorno, que exige también respuestas que tengan en cuenta esos riesgos. De la misma forma que en las empresas o en otras organizaciones se toman las medidas necesarias para enfrentarse a la incertidumbre y a todos los problemas que puedan surgir, también lo deberíamos hacer desde el sistema educativo. Y en este mundo complejo, él piensa que para que la educación funcione adecuadamente, debe ser una educación de calidad, equitativa y acertada. Entonces, por clarificar un poco respecto a estos conceptos, me ha gustado mucho leer una cosa que yo también lo he dicho frecuentemente. Está claro que debemos aumentar el gasto en educación, pero no siempre más gasto se corresponde con mejor educación. Hay que hacerlo, hay que hacer ese gasto también de manera acertada. El otro concepto, el otro rasgo, la equidad. Es básico conseguir la equidad en un sistema educativo, pero es también muy complicado de lograr. No solamente porque los ciudadanos partimos de niveles distintos, sino porque significa también conseguir elevar el nivel de educación general y reducir las brechas. Y, por otro lado, y no puedo dejar de estar de acuerdo como economista, tiene que hacerse de forma eficiente, usando los recursos, que nuevamente son recursos públicos, la mayor parte, que son limitados. Y todo ello haciendo posible, como pide la UNESCO, que se aplique el principio de libertad. Y, finalmente, acertar. La gobernanza educativa debe acertar. Y esto vuelve a ser un reto. Para que los políticos puedan realizar reformas, deben superar muchos obstáculos. La educación es compleja de gestionar, todos tenemos una opinión sobre la educación y, además, mantenemos posturas relativamente relacionadas con la afectividad y la ideología. Por lo tanto, sí que es un triple reto conseguir. Hoy en día necesitamos esas tres características en la educación, como bien destaca Paco en el libro. También me gustaría destacar el papel del Estado como garante de la equidad, gracias a su poder cualificador. Es decir, certificar que al término de la formación se hayan adquirido los conocimientos y competencias requeridos. Este es otro tema que muchas veces se soslaya. ¿Estamos realmente logrando hoy en día que nuestros estudiantes salgan del sistema o pasen de una etapa a otra del sistema con la cualificación correspondiente? Descuidar esto es peligroso en todas las disciplinas, pero, por ejemplo, las matemáticas es estratégico. No me quiero extender porque es él quien debe hablar a continuación. No quiero robarle más de su tiempo y seguro que todos tendremos preguntas después. Pero hay otra cosa que me gustaría destacar, y es que dice que no hay un único sistema, que muchos sistemas pueden ser adecuados y pueden dar buenos resultados. A mí me ha llamado la atención el que que denomina modelo de gobernanza inteligente, que se basa en escuchar a los expertos, en aceptar el liderazgo, pero también descentralizando, dando autonomía a los centros y a las comunidades autónomas, por supuesto, pero a su vez con un componente común para garantizar precisamente la equidad. Con retroalimentación, haciendo evaluaciones y rindiendo cuentas y haciendo partícipes a todos, profesores, directores de los centros, políticos, y estudiantes y familias, a todos. Pero, por supuesto, hay que dejar fuera del debate, si queremos esta mejora en la educación, el sectarismo y la ideología. ¿Lo lograremos? Bueno, pues a lo mejor, seguramente, la Unión Europea puede echarnos una mano
Y yo creo que de unas cosas relacionadas con esto nos va a hablar hoy Francisco López Rupérez, a quien cedo la palabra, y agradezco de nuevo que haya venido hoy aquí, que nos acompañe. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, señoras y señores, queridos amigos todos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad de Valencia por haberme invitado a estar con ustedes en esta tarde-noche y, cómo no, al profesor Tamarit, quien ha sido el encargado de vehicular esa invitación, y a la profesora Camarero, dos reputados economistas, expertos en economía internacional, que han hecho una presentación de mi trayectoria y de mi obra con la generosidad de dos verdaderos amigos. Así que muchísimas gracias por vuestra presentación y, por supuesto, por vuestra invitación. La invitación se produce desde la Escola Europea de Pensament Lluís Vives, de manera que el tema es un tema europeo, centrado en Europa, y en una reflexión sobre las razones para una política educativa común en la Unión Europea. En estos tiempos de crisis que vivimos, y que parte de esa crisis afecta incluso al propio proyecto europeo, o puede afectar, yo me declaro abiertamente europeísta. Y la prueba de ello va a ser la propuesta reflexiva, fundada en evidencias, que les voy a presentar en esta noche. Cuando pensaba en cómo caracterizar el contexto de la educación, ustedes saben muy bien que el contexto general mantiene con la educación unas relaciones complejas desde el momento en que el contexto influye en la educación, la condiciona, y a su vez la educación, si tiene éxito, es capaz de modificar el contexto. Y si no lo tiene, también. De manera que la relación es compleja. Pero a la hora de describir, por tanto, las relaciones entre contexto y educación, me ha parecido lo más económico, digamos, desde el punto de vista de la exposición, centrar la atención como elementos clave de descripción del contexto, tres componentes a escala planetaria. En primer lugar, la globalización; en segundo lugar, la revolución digital; y, en tercer lugar, las interacciones entre esos dos elementos. En relación con la globalización, hay que referirse a ella calificándola de moderna, para distinguirla de las antiguas versiones de la globalización. Los historiadores, a lo mejor algunos de ellos aquí presentes, a veces nos recuerdan de que ha habido otras formas de globalización, como puede ser la vinculada al comercio internacional asociado a la ruta de la seda o a la ruta de las especias, o, en último término, al descubrimiento de las Américas y al movimiento que ese descubrimiento produjo de intercambios culturales, económicos, de bienes y servicios. Yo me voy a referir a la moderna globalización, por tanto, a la globalización que vivimos. De una manera muy rápida y sucinta, ¿cuáles son las características esenciales de la moderna globalización? Pues yo diría que, en primer lugar, una rápida propagación de información y de influencia entre entornos remotos, es decir, alrededor del globo, alrededor del mundo. Eso es característico de la moderna globalización, que no estaba presente en las anteriores ediciones, digamos, de la llamada globalización. Y, en segundo lugar, una movilidad excepcional de personas, de capitales y de mercancías. Ese es el otro rasgo que nos permite, junto con la anterior, distinguir esta moderna globalización de anteriores ediciones de lo que algunos denominan mundialización. El otro rasgo del contexto es la cuarta revolución industrial.
La cuarta revolución industrial, el concepto y la denominación, surge con ocasión de la edición de 2016 del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, en la cual su presidente, el profesor Klaus Schwab, afirmaba lo siguiente: avances revolucionarios en inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, impresión 3D, nanotecnología, biotecnología, ciencia de los materiales, almacenamiento de energía y computación cuántica están redefiniendo industrias enteras y creando de cero otras nuevas. En el Foro Económico Mundial, a esa ola de innovación la bautizamos como cuarta revolución industrial, porque supone un cambio fundamental del modo en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Ustedes habrán escuchado hablar mencionar este término en los medios de comunicación, pues surge justamente en el 2016 del Foro de Davos. Bueno, realmente, ¿qué es, en esencia, la cuarta revolución industrial? Pues es una revolución tecnológica múltiple e integrada. Múltiple porque es una revolución tecnológica basada en sistemas físicos, en sistemas biológicos, en sistemas digitales y en sus interacciones. Porque las relaciones entre las transformaciones, la revolución, el cambio rápido en esos ámbitos, el de la física, el de la biología y el de las tecnologías digitales, está integrada, es decir, unas cosas están acopladas a las otras. Por ejemplo, por decirlo con dos ejemplos que ustedes seguro conocerán, se oye hablar de la computación cuántica. La computación cuántica es una revolución tecnológica que se basa en los sistemas físicos, en la física. Pero la computación digital, la computación cuántica, perdón, cuando se lleve a efecto de una manera industrial, supondrá un cambio revolucionario de la capacidad de computación y, por tanto, de los sistemas digitales. Pero el avance en los sistemas digitales, en cuanto a capacidad de computación, es lo que está permitiendo revoluciones en el ámbito de la biología y de la biomedicina verdaderamente relevantes. Por ejemplo, la secuenciación del genoma humano, que ahora se hace de una manera rutinaria, es consecuencia, es posible, ha sido posible, como consecuencia del avance en materia de sistemas digitales. El desarrollo de los dos proyectos Cerebro, que actualmente están en marcha, uno en Estados Unidos y otro en Europa, que van a mapear nuestro cerebro y a profundizar en los procesos básicos de su funcionamiento y de su estructura a nivel fino, no serían posibles sin los avances en supercomputación. De manera que ya ven ustedes con estos dos simples ejemplos cómo efectivamente esta revolución tecnológica a la que adule la cuarta revolución industrial es integrada, es decir, están entremezclados, anidados, digamos, unas influencias con las otras. Y en esta revolución tecnológica, la revolución digital, podemos considerarla que está en el núcleo del proceso. El tercer elemento del contexto, como quería destacar al principio, y así lo he hecho, reside en las interacciones entre la globalización y la revolución digital. Porque esos dos grandes elementos del contexto a escala planetaria no son independientes, sino interacciones entre sí, unas influyen en las otras y viceversa. El poner el acento o la mirada sobre el tema de las interacciones entre la revolución digital y la globalización fue algo que hice por primera vez en el año 2001 a propósito de uno de los libros que se ha mencionado, de preparar el futuro, la educación ante los desafíos de la globalización, porque consideraba que en la literatura especializada se ponía el acento efectivamente en esos dos elementos clave, la globalización y la revolución digital, pero no
en las interacciones. Y me parece que el análisis de las interacciones constituye una cuestión clave a la hora de entender lo que nos está sucediendo. En relación con las interacciones entre globalización y revolución digital, ahí tienen ustedes un esquema del que sobre todo, quiero llamar la atención en lo que tiene de presentación de una serie de ovillos causales, es decir, de relaciones causales de carácter circular, donde A influye en B, B influye en C y C vuelve otra vez a influir sobre A. Podría poner ejemplos, el caso de esa interacción entre la dinámica de los mercados, esta interacción circular, esa relación circular entre la dinámica de los mercados y la revolución digital, por ejemplo, a propósito de las telecomunicaciones. O sea, una ha alimentado la otra. La dinámica de los mercados, por la vía de la competencia, ha incrementado, digamos, los avances en materia de telecomunicaciones, rebajando los precios, digamos, multiplicando el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones, del que esto es una cosa que nos resulta familiar porque lo estamos protagonizando, lo estamos viviendo a través de los teléfonos móviles, por ejemplo. Pero también ese desarrollo de las telecomunicaciones, por efecto de la revolución digital, ha multiplicado los bienes, los servicios, los objetos vinculados a la revolución digital en forma de desarrollo y, por tanto, los mercados han ampliado el comercio, que a su vez ha ampliado sobre la revolución digital, etcétera, etcétera. Ahí ven ustedes cómo hay un anillo causal, hay un bucle causal en ese lado de la figura. En el lado izquierdo podríamos hablar de un esquema parecido a propósito de la movilidad de las personas. O sea, los mecanismos de mercado han introducido la competencia, han rebajado los precios, pero al rebajar los precios han incrementado notabilísimamente la movilidad de las personas, que ha contribuido a la globalización en el terreno cultural, es decir, a la coexistencia, al contacto entre culturas diversas, entre valores distintos, entre concepciones diferentes, entre visiones distintas también del mundo y del hombre. Bueno, quiero decir una cosa, y voy a quedarme un ratito más en este ovillo de relaciones causales, y es que sabemos, de conformidad con lo que se llama la dinámica de los sistemas complejos, sabemos que cuando sobre un sistema operan este tipo de relaciones causales, circulares, el tiempo se acelera, los procesos de cambio se aceleran. Y eso es lo que estamos viendo y experimentando en nuestra generación cada día que nos despertamos. Hay una aceleración del tiempo histórico que en parte, no digo en exclusiva, pero en parte en la escala planetaria es asociada a ese ovillo de relaciones causales, que tiene efectos económicos, pero efectos también culturales notables. ¿Qué consecuencias tiene, por tanto, esos tres rasgos del contexto para la educación? Desde el punto de vista de la globalización, pues evidentemente tenemos que desarrollar en las nuevas generaciones conocimientos y habilidades, actitudes y valores para vivir en un mundo global. Primero vamos a ocuparnos un poquito de conocimientos y habilidades y luego nos centraremos en actitudes y valores muy rápidamente para llegar al núcleo de la conferencia que tiene que ver con la cuestión de Europa. Lo que pasa es que la cuestión de Europa y de las políticas europeas en materia de educación no es independiente de los rasgos del contexto, como ustedes pueden imaginar. A este propósito, el tema de qué conocimientos necesitamos, qué habilidades, o por qué necesitamos conocimientos y habilidades para atender los desafíos de la globalización, las nuevas generaciones particularmente, me viene a la cabeza una recomendación
típica de los hogares judíos que descubrí por la siguiente razón. Cuando yo era estudiante de física me llamaba la atención enormemente que había un montón de premios Nobel de física que eran de origen judío, pero no había solamente premios Nobel de física, sino intelectuales de alto nivel que eran de origen judío. Es decir, la proporción de esas mentes privilegiadas entre judíos era mayor que la proporción de judíos en el mundo. Estaban sobrerepresentados. Las mentes privilegiadas de origen judío estaban sobrerepresentadas. Entonces, hice un pequeño itinerario de búsqueda de explicaciones. Encontré explicaciones de distinto tipo que ahora no voy a compartir con ustedes. Pero sí les diré una que me ha recordado, cuando preparaba esta conferencia, me ha recordado esa necesidad de desarrollo de conocimientos y habilidades. Y esa recomendación es: hijo, estate preparado para partir en cualquier momento sin más que lo que te quepa en los bolsillos y en la cabeza. Esa, al parecer, es una recomendación que se ha dado en el seno de las familias judías, por supuesto, con la experiencia histórica a sus espaldas de la diáspora. Algo parecido es transponible en el siglo XXI y en el ámbito estricto de la educación. Vamos a ver, la movilidad, la deslocalización del trabajo, hace con frecuencia que en el momento actual el mercado laboral esté adquiriendo una dimensión global. Y, por tanto, los chicos se tienen que preparar para acceder a puestos de trabajo desde esa perspectiva de la globalización del mercado laboral. Luego está la otra cuestión que tiene que ver con las actitudes y los valores. Efectivamente, la globalización cultural, porque la globalización tiene distintas dimensiones, está la dimensión cultural, está la dimensión económica, obviamente, que tiene que ver con el comercio mundial, pero está también la globalización cultural, la integración de culturas, el multiculturalismo, la convivencia entre valores distintos, etc. Entonces, las actitudes y valores que hemos de desarrollar en nuestros adolescentes y jóvenes para vivir en un mundo global tienen que ser ambivalentes en el siguiente sentido. Por una parte, y veremos después algunas orientaciones internacionales al respecto, por una parte tienen que acostumbrarse a respetar y a tomar en consideración culturas diferentes, posiciones distintas de las propias ante una misma circunstancia o un mismo problema. Pero a la vez hemos de ser capaces de transmitirles la herencia cultural que es característica de la civilización occidental. Porque esa es un ámbito que, como el aire que respiramos, un ámbito en el que nos desenvolvemos y funcionamos en él de una manera espontánea. Y si no tenemos ese elemento orientador que es propio de la tradición cultural y moral en la medida que es cultural, de la Europa en la que vivimos, probablemente lo que estemos generando en la mente de los chicos es una desorientación mayúscula. Decía mi abuelo, una desorientación, no aplicaba a esto, pero sí utilizaba la metáfora, una orientación como la de un gato en una fábrica de sifones. Es decir, por aquí, por allá, tal. Y desde ámbitos distintos, desde extremos diferentes, resulta ser que están siendo los jóvenes solicitados por planteamientos que o tienen un arraigo notable en nuestra tradición cultural o, de lo contrario, los abocamos a un relativismo, a un nihilismo de escaso porvenir a la hora de dotar al individuo de la autonomía personal e intelectual para desenvolverse con éxito en este contexto enormemente complejo. A eso volveremos más adelante. Estos elementos han digamos, precipitado en orientaciones en el ámbito internacional. Por ejemplo, ustedes saben probablemente, Jacques Delors, que fue presidente de la Comisión durante 10 años, fue el encargado por parte de Naciones Unidas, en particular a través de UNESCO, como saben es una organización de Naciones Unidas, para elaborar
un libro blanco sobre la educación del futuro. Y ese libro blanco se llama La educación encierra un tesoro. Bien, en un ejercicio que es en parte normativo, en el sentido de lo que debe ser, y en parte prospectivo, en el sentido de anticiparse a lo que va a ser, en el año 96, Jacques Delors publica el informe de la UNESCO sobre la educación encierra un tesoro, y desarrolla ese libro sobre la base de 4 principios. Aprender a saber, como es propio de una sociedad y una economía crecientemente basadas en el conocimiento. Aprender a saber hacer, no basta con el conocimiento. Hemos de desarrollar lo que se llaman habilidades, es decir, tenemos que saber qué hacer con el conocimiento que tenemos. Tenemos que saber aplicarlo. Además de tenerlo, hay que saber aplicarlo. Aprender a ser, justamente por eso que comentaba anteriormente, porque si no tenemos una estructura interior suficientemente estable, suficientemente consolidada, va a ser muy difícil que podamos adaptarnos a ese mundo cambiante, a esa situación global de intercambio cultural, de desarrollo, de planteamientos diversos sobre valores no siempre compartidos. Y después aprender a vivir juntos. Porque, indudablemente, en estas circunstancias hemos de respetar al otro, hemos de comprenderle, hemos de asumir en cierta medida sus planteamientos sin que ello desplace a nuestros propios planteamientos. No es una tarea fácil, pero es un reto indudable para la educación del siglo XXI. El programa PISA, conocido programa PISA de evaluación internacional de los alumnos, del rendimiento de los alumnos, de la OCDE, en la última edición, en la edición de 2018, ha introducido también esa idea de competencia global. Y la ha articulado sobre la base de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Conocimientos sobre el mundo y otras culturas, destrezas para comprender el mundo y emprender la acción, actitudes de apertura, respeto a las personas de diferentes bases culturales y mentalidad global, valores de aprecio a la dignidad humana y de respeto a la diversidad. Por supuesto, estos son los factores y se basan en 4 dimensiones que son de carácter más amplio y que no vamos a citar porque el tiempo pasa y hay que correr un poquito. De la revolución tecnológica y digital. ¿Cuáles son las consecuencias, en síntesis, para la educación de la revolución tecnológica y digital? Pues, esencialmente, y de conformidad con todo el movimiento internacional de los grandes empresas tecnológicas asumidas por los organismos multilaterales como la OCDE, como la propia Unión Europea, etcétera, las consecuencias para la educación, de la revolución tecnológica, es que la educación tiene que promover aprendizajes profundos. ¿Y qué son los aprendizajes profundos? Son aprendizajes basados en una comprensión profunda de los conceptos, de las nociones, porque si no tenemos esa comprensión profunda no podremos aplicar el conocimiento. El conocimiento se aplica cuando las cosas se entienden de verdad. Junto con eso, el desarrollo de lo que se llaman habilidades metacognitivas, es decir, capacidades para manejar el conocimiento. No solamente para asimilar el conocimiento, sino para manejarlo. Por ejemplo, por un ejemplo muy concreto, cuando hablamos de capacidad analítica, de pensamiento crítico, de desarrollo de pensamiento crítico, de capacidad para transferir el conocimiento, un conocimiento que hemos adquirido en una materia determinada, ser capaces de transferirlo a otra materia diferente, todo eso son habilidades metacognitivas. Y la revolución tecnológica nos fuerza a tener esa capacidad de transferencia. Entre otras cosas, porque como veremos después, las interacciones aceleran el tiempo histórico y los cambios se producen de tal manera que tenemos que tener ese conocimiento de alto nivel que hay que trasladar a los alumnos. Evidentemente, eso es un desafío metodológico indiscutible y un desafío no menor, diría yo mayor, para los conceptores, para los que conciben y desarrollan las políticas educativas.
Las interacciones. Hemos dicho que uno de los aspectos que me interesa destacar en relación con las interacciones entre globalización y revolución digital es la aceleración que producen los cambios como consecuencia de lo que se llama la dinámica, las dinámicas no lineales, es decir, vinculadas a fenómenos causales de carácter circular. Hay un concepto que ha emergido derivado del pensamiento estratégico, es decir, el pensamiento respecto del futuro y el análisis del futuro, que es el concepto VUCA. El concepto VUCA es el acrónimo en inglés de complejidad o volatilidad, para empezar en su orden, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Todos estos rasgos son, en el fondo, derivados de la complejidad del mundo. El mundo se nos ha hecho muy complejo y porque se nos ha hecho complejo es volátil, es decir, no hay estabilidad, es ambiguo, no podemos a veces decir con certeza si una cosa es válida o la contraria, y es incierto, es de difícil predecibilidad en el largo plazo. En este contexto de aceleración del tiempo histórico, ¿qué conocimientos y habilidades son imprescindibles? Pues, evidentemente, los no obsolescentes. Claro, el problema, los no obsolescentes, nos llevan a esos conocimientos de rango superior, a esas habilidades metacognitivas, a ese conocimiento profundo, indudablemente. Pero, ¿cómo hemos de llegar a ello? Claro, hay algunas corrientes de pensamiento pedagógico que parecen postular que eso se puede conseguir directamente y no a través de las disciplinas específicas. Sabemos, y cuando digo sabemos es que hay evidencia empírica, que son las disciplinas específicas las que nos permiten acceder a ese conocimiento no obsolescente, aunque las disciplinas en sí mismas, al cabo de unos años, lo sean. Es decir, pueda avanzar el conocimiento a tal ritmo que algunos conocimientos sean obsolescentes, pero si elevamos suficientemente el plano de análisis, ese conocimiento profundo, esas habilidades metacognitivas van a resistir la obsolescencia de nuestro conocimiento. De ahí que no podamos despreciar el conocimiento típico escolar como que ya no sirve. Esa es una falacia que no resiste un análisis riguroso de los hechos. ¿Qué matriz intelectual y moral? Pues volvemos a lo que habíamos comentado anteriormente, la que facilita la autonomía de la persona y su estabilidad. Digamos, para adaptarse a los cambios necesitamos estabilidad. Cambio y estabilidad son dos conceptos que no son antitéticos, sino complementarios. No seremos capaces de adaptarnos a los cambios si no hay un fondo de estabilidad personal que nos dé la tranquilidad, la consistencia individual suficiente como para conseguir con éxito esa meta de adaptación. Hay una cita de un académico francés, Maurice Flamard, la escribió en el 88, inspirándose en la situación de la perguerra de la Segunda Gran Guerra Europea, que dice lo siguiente, merece la pena ser reproducida. Si el conjunto de la juventud, bajo el pretexto falaz y de visión corta de responder exactamente a las necesidades profesionales de hoy, no recibiera más instrucción que la puramente técnica, por muy perfeccionada que fuera, ello conduciría a la sociedad correspondiente a dejar de ser liberal. Un despotismo se apoyaría eficazmente, desde su punto de vista, sobre el hecho de no proporcionar más que formaciones técnicas. Dibujos animados imbéciles y una televisión a las órdenes se encargarían de colmar el vacío ampliamente abierto por la ausencia de cultura. Ese es un aviso que, aunque fue escrito en el 88, se puede transponer con una actualidad notable a la circunstancia actual.
¿Qué expectativas tiene la Unión Europea, y entramos ya en la materia, sobre los sistemas de educación e información? Yo he de decir, yo soy un analista de los temas internacionales y la Unión Europea, pues, aunque no de una manera exhaustiva de seguir todos y cada uno de los documentos, pero estoy en contacto con los documentos que produce la Unión Europea. Y he de decir, particularmente la Comisión, he de decir que la Comisión ha dado unos pasos de gigante y el propio Consejo Europeo ha dado unos pasos de gigantes a la hora de poner la educación en valor en cuanto a las preocupaciones de la propia Unión Europea. Se vio bastante el inicio de ese despegue con ocasión de la conferencia del Consejo de Barcelona de 2002, cuando España tuvo la presidencia de la Unión. Bueno, no voy a leerles todo, ustedes tienen esto a su disposición, pueden leer las citas con tranquilidad, pero voy a subrayar un elemento de esa declaración del Consejo Europeo relativamente reciente del 2021. Y es que la educación y la formación se han situado por primera vez en el centro de la agenda política europea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eso es un elemento cierto que el propio Consejo Europeo, como saben ustedes, no es el Consejo de Europa, que es otra institución completamente diferente, el Consejo Europeo, que es el órgano rector formado por los presidentes de gobierno de los distintos países de la Unión. Bueno, pues esa es una declaración que tiene una importancia decisiva. Cuando uno analiza la evolución de la Unión desde el punto de vista de sus fundamentos, uno se encuentra con dos finalidades de la Unión que están presentes una y otra vez con fraseología diferente, porque ahora incluyen otros términos, como el término de la inclusión, etcétera, etcétera, pero hay dos pilares esenciales que recorren toda la doctrina de la Unión en materia de cuáles son sus finalidades esenciales. Y, por un lado, está el desarrollo económico y, por otro, está la cohesión social. Miren, en esta cita que he recogido aquí, que es de Hanisek y de Wossmann, son dos economistas de primera línea a nivel internacional, expertos en economía aplicada, particularmente en economía de la educación. Uno es catedrático de Stanford, Hanisek, y el otro es del IFO, del conocido organismo económico de la Alemania federal, el IFO de Múnich. Está ubicado. O sea, que son dos, probablemente los más prestigiosos a nivel internacional, investigadores en economía de la educación, o en economía aplicada a la educación. Bueno, a estos dos, digamos, científicos sociales punteros en el mundo, la Unión Europea, la Comisión, les encargó un informe. Y que merece la pena leerlo, las referencias están al final y ustedes pueden, los que quieran profundizar, pueden meterse en Google y lo pueden sacar. Bueno, pues Hanisek y Wossmann pusieron a los sistemas de educación y formación en el centro de los determinantes del crecimiento económico y, por tanto, del bienestar colectivo. Y he de decir que la Comisión Europea ha tomado nota y lo recoge después en sus textos formales. Y en materia de cohesión social, yo quiero citar la aproximación, el concepto de cohesión social, un concepto polisémico, un poco concepto paraguas, de esto que cubre distintos significados y tal, pero yo quiero destacar dos, de acuerdo con la posición de Manca. Uno, que es la solidaridad. Solidaridad no solamente en el terreno económico, sino solidaridad en cuanto a conexión, unión entre las partes. Y la otra, que es la identidad. El tema de la identidad, Manca aquí se refiere a los países aisladamente considerados y habla de identidad nacional. En este caso, de conformidad con el proyecto europeo, cuando el proyecto europeo habla de cohesión social, pues por supuesto se hace referencia, y luego lo veremos en algún texto de la propia Unión, por supuesto hace referencia a la identidad europea.
De manera que esos son elementos esenciales: desarrollo económico y cohesión social, incluyendo en la cohesión social la solidaridad, entendida en un sentido amplio, y la identidad europea. ¿En qué marco político se desarrollan o tienen sentido, tienen cabida las políticas educativas en la Unión Europea? Bueno, lo primero es el marco más general, que es el Tratado de la Unión Europea en materia educativa. Yo quiero decirles que el Tratado de la Unión aboga, como muchos de ustedes conocen, por el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, en palabras de Jacques Delors, es otorgar la prioridad de la acción a la unidad más restringida, es la más próxima a la realidad. En ese sentido, la educación se ha considerado hasta ahora, y se sigue considerando por el momento, uno de los ámbitos de aplicación del principio de subsidiariedad. Si queremos ser más concretos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es como el desarrollo del Tratado de la Unión en su versión consolidada más reciente, especifica con toda claridad, bueno, con bastante claridad, digamos, la intervención, digamos, de la Unión en el ámbito educativo, diciendo: la educación contribuirá al desarrollo de una educación de calidad, fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuera necesario, apoyando y completando, volveremos a esta cita después, la acción de estos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística. Aunque a nosotros nos pueda resultar un poco extraño desde la óptica española, lo cierto es que normalmente los países de la Unión son muy celosos de sus sistemas educativos, de educación y formación, justamente por esas cosas que se dicen y se recogen en el texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que acabo de citarles. Volveremos a ellos después. Para implementar eso, se puso en marcha con ocasión de el arranque, yo creo que fue en el 2002, el arranque de la estrategia de Lisboa, luego continuaba con la estrategia 2020, se puso en marcha una herramienta que era el método abierto de coordinación. ¿Y qué es el método abierto de coordinación? Pues yo les describo en palabras textuales para no apartarnos un ápice de la posición de la Unión, pero me voy a fijar en lo segundo, en la segunda parte de la cita. El MAC, el método abierto de coordinación, se basará en instrumentos tales como indicadores y puntos de referencia u objetivos, y en la comparación de las prácticas idóneas, el control periódico, las evaluaciones entre homólogos, etc. Todo ello organizado como procesos de aprendizaje mutuos, en un marco de participación voluntaria. Aunque todos los países, participan en el método abierto de coordinación, en la implementación del método abierto de coordinación, lo hacen de manera voluntaria. Es decir, si alguien no quiere participar, no participa. Bueno, eso sí que es importante recordarlo. Recuerdo un académico portugués que decía que el método abierto de coordinación era una forma de gobernanza sin gobierno. Bueno, esto les recordará a algunos de ustedes la famosa cogobernanza a la que hemos tenido noticias hace no mucho tiempo. Pero la idea es que, habida cuenta del nivel de soberanía de los Estados, pues este MAC, este método abierto de coordinación, no constituye un gobierno en sentido estricto del término. Así que es una forma de gobernanza sin gobierno. Soberanía que, como bien saben ustedes, en el caso de la Unión Europea, la soberanía de los Estados no es absoluta, no lo es cuando hay políticas comunes, por ejemplo, en la PAC.
sería la política agraria común, sería un ejemplo de un ámbito en donde las competencias son compartidas y, por tanto, hay una renuncia a la soberanía de los Estados. Bueno, quiero decir que ya la propia Comisión en el año 2012 reconoció las limitaciones que estaba planteando el desarrollo del método abierto de coordinación, particularmente en cuanto a los avances exiguos en materia de abandono educativo temprano y de formación de adultos. Luego veremos que los datos más actuales, publicados por la propia Comisión, nos indican que aquellas limitaciones siguen hoy en vigor. Por ejemplo, la versión ET 2020, que fue la versión del monitor que se pone en marcha para avanzar en materia educativa en la década de 2010 a 2020, pues se basa en ese conjunto de indicadores. Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿En qué fija su atención prioritariamente la Unión Europea en materia de indicadores característicos de la situación de los sistemas de educación y formación? Bueno, en primer lugar, les diré que está comparado el objetivo para el final, para el 2020, el logro para el final, en el 2020, bueno, es en el 2019, pero porque hay unos objetivos que no son evaluables, por ejemplo, los de PISA. Ya verán que hay parte de PISA, pues no son evaluables hasta el 2022. Ahora, no, 2023 estarán disponibles. O sea, que decir que el último era 2018, por eso la Unión Europea decide, la Comisión, cerramos en el 2019. Estos son los últimos disponibles, por tanto, son los 2019. Bueno, están los logros de España. En rojo se refiere a España, también lo he puesto en rojo para que se vea. Es decir, de los 5 indicadores, España ha conseguido los objetivos solo para 2. Para el 2 y para el 4. El 1 es bajo rendimiento en competencias básicas, porcentaje de alumnos de 15 años que se sitúan por debajo del nivel 2 de PISA en lectura, matemáticas y ciencias. Tendríamos que haberlo bajado por debajo del 15% y España se ha situado en el 23%. Educación y cuidado de la primera infancia, que es el porcentaje de niños de edades comprendidas entre 4 años y la de comienzo de la enseñanza obligatoria, en nuestro caso 6, atendidos en educación infantil, habían puesto más de un 95%, España ahí ha dado el nivel, porque se ha situado en 98%. Abandono educativo temprano, que es el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que han alcanzado como mucho el nivel de la ESO, como mucho el nivel de la ESO o inferior, y que no participan en la educación formal o no formal. Bueno, pues se había fijado como objetivo el 10%. España se situaba en el 2019 en 17,3% y se puede considerar que la Unión Europea en su conjunto ha logrado ese objetivo. El cuarto indicador es el logro del nivel terciario, es decir, porcentaje de jóvenes de entre 25 y 34 años que han completado con éxito alguno de los niveles de la educación superior, sea la educación de la formación profesional de grado superior, sea el grado, sea el máster o sea el doctorado. Eso es el cine es digamos, las iniciales de... es un sistema de clasificación internacional de niveles educativos. Bien, pues en el caso del logro del nivel terciario, España también ha dado la talla y también la media de los países de la Unión Europea. En cuanto al empleo de los graduados recientes, porcentaje de empleo de los graduados recientes de entre 20 y 34 años que han finalizado su formación, sea de formación profesional de grado medio, superior o formación universitaria propiamente dicha, entre 1 y 3 años antes del de referencia. Bien, 82. Ese dato de empleo, evidentemente, España no lo alcanza, ese objetivo de empleo España no lo alcanza y tampoco la Unión Europea en su conjunto y en el indicador número 6
participación de adultos en la formación, porcentaje de adultos de 25 a 64 años que habrían participado en la formación en los últimos 12 meses. El nivel de logro u objetivo sería mayor que el 15% y ni España lo ha conseguido, ni tampoco la Unión Europea. Hay que decir, el conjunto de la Unión Europea, hay que decir que estos valores medios ocultan una realidad en el análisis pormenorizado que me interesa mucho poner a su disposición. Vamos a ver. En el indicador número 1, solo 18 sobre 27 países de la Unión lograron el objetivo. El indicador número 2, solo 19 de los 27 países de la Unión lograron el objetivo. El indicador número 3, de abandono educativo temprano, solo 14 de los 27 consiguieron esos objetivos. Lo mismo podríamos decir en el caso del 4 sobre 27, en el 5, 17 sobre 27, en el 6, 7 sobre 27. Es decir, se dan cuenta ustedes que hay una fracción muy significativa de países de la Unión. No solamente está España, España tiene su cruz, que veremos después, pero hay un montón de países de la Unión Europea que no han alcanzado, con el MAC, no han alcanzado los objetivos, por mucho que a lo mejor un análisis simplemente de las medias nos pueda engañar. Realmente, de los 6, solamente habría alcanzado 2. Pero cuando hacemos el análisis un poco más pormenorizado, nos encontramos con que hay muchos países, un número significativo de países que no han alcanzado esos objetivos. En el indicador, el monitor previsto para 2021, del 2021 al 2030, tiene una estructura ligeramente diferente por lo siguiente. En primer lugar, porque introduce, cosa que no estaba en el anterior, un indicador sobre el bajo rendimiento en competencias digitales que tiene que ser menor del 15%. Y luego después transforma, recuerdan que había ahí un indicador de empleo de los jóvenes y de los graduados, entonces cambia eso por un aprendizaje, porque se hayan beneficiado de un aprendizaje dual, es decir, de un aprendizaje basado en el trabajo. De manera que este es nuevo, digamos, porque cambia respecto del anterior, hay una sustitución y este es completamente nuevo. Este no había antecedentes en el anterior. Bien, vamos a ver el caso de España muy rápidamente. Merece la pena compararnos con Portugal para analizar contextualizadamente el caso de España. ¿Por qué razón compararnos con Portugal? Pues muy sencillamente porque, en primer lugar, Portugal es un país próximo, geográfica, culturalmente, históricamente, un país que, como el caso de España, arrastraba un retraso secular que podría haber sido un obstáculo para los avances rápidos en ese país. Y vamos a verlo sobre la base de 4 puntos focales. Nos fijaremos en los resultados en PISA, en cuanto al abandono educativo temprano, en cuanto al porcentaje de jóvenes que han completado al menos el nivel educativo de educación secundaria superior y en cuanto a la distribución porcentual de la población joven con edades comprendidas entre 25 y 38 años. Y lo haremos de una manera ágil, rápida, pero fijándonos en no datos puntuales, sino datos de tendencias. Porque, como saben ustedes muy bien, la educación no se puede medir por el resultado en un punto determinado, en un año determinado, en un momento determinado, sino la educación hay que analizarla por su tendencia a lo largo de periodos de tiempo, porque es un sistema que se mueve con relativa lentitud. ¿Verdad que ese es, digamos, lo que hemos seguido en nuestra metodología de análisis, sencillamente el de las series cronológicas? Bueno, voy a ir rápido y tienen ustedes ahí la tabla para los que quieran profundizar. Me detendré en la comparación solamente en los datos de rendimiento de PISA y la trayectoria, digamos, comparada de los dos países desde que se pone en marcha PISA, que es el año 2000,
Se publica la primera edición en el 2001 hasta el último, que es en el 2018, que se publicó en el 2019. Bueno, es decir, las pruebas se hacen en el 2018 y se publica el informe en el 2021. Centrémonos solamente en esto. Trayectoria de rendimiento general. Aquí no recogía nada la OCDE porque en lectura se produce un fracaso y España no aparece en los datos internacionales por un problema de medida. Bueno. Sin embargo, Portugal ha evolucionado en todo ese tiempo de manera constantemente positiva. En matemáticas, España, una evolución plana. En Portugal, positiva, aunque algo menos en los últimos años. España, más negativa en los últimos años, y Portugal, positiva, pero menos que en los últimos años. No quiero entretenerles demasiado, pero esa es la tendencia para ese indicador, para el tema de los resultados de PISA, que como saben ustedes tienen que ver luego, se trasladan a el monitor de la Unión Europea. Esta es una cuestión importante porque es la evolución del abandono educativo temprano en España, en Portugal y en la Unión Europea. En el año 2009, que es donde empieza la serie cronológica que hemos analizado, en una investigación que se recoge ahí en las referencias, España y Portugal están empatados con una tasa de abandono educativo temprano del 28%, 28,3 uno y 28,2 otro. Amigo, y la media de la Unión Europea era del 13,9. Al final de ese decenio, prácticamente la Unión Europea había alcanzado el 10%, que era, como recuerdan del monitor, era el objetivo, pero también lo había alcanzado Portugal. Mientras que España ha descendido en el valor de ese indicador de una manera enormemente más lenta. El porcentaje de alumnos que han completado el nivel educativo de educación secundaria superior, que es el bachillerato o la formación profesional, que convendremos todos en que ese es el nivel imprescindible en una sociedad del conocimiento, ya no es la ESO, es ese. Por eso lo ponen como indicador los organismos internacionales. Bueno, este es el caso de la Unión Europea, ven que va subiendo un poquito. Este es el caso de España, está estabilizada con pequeñas fluctuaciones. En rojo el caso de España y en azul claro tenemos el caso de Portugal. Volvemos de nuevo a encontrarnos con una mejora franca de Portugal frente a un estancamiento de la situación de España con relación a ese indicador. Hay algo que me interesa mucho analizar, que es un poco técnico, pero bueno, no es nada difícil, que es el patrón, el esquema de distribución por niveles de formación de la población joven, es decir, la población comprendida entre 25 y 34 años. Y los organizamos como educación básica, la ESO o inferior a la ESO, un nivel intermedio, que es bachillerato y formación profesional, y un nivel superior. Bien, cuando vemos el patrón de distribución de la población joven en esos tres grupos, nos damos cuenta, esta línea gruesa que ven aquí es la de España, que tiene la forma de una V. Es decir, tiene un porcentaje relativamente alto de gente con bajo nivel de cualificación, inferior a la ESO, o la ESO inferior a la ESE, un porcentaje alto de jóvenes con educación superior y en el vértice el porcentaje de alumnos que se encuentran con un nivel de formación intermedia. Miren, estas líneas que se ven corresponden a los datos de las distintas comunidades autónomas. Ya ven que aunque hay variación entre unas y otras, obviamente, una de las cosas que caracteriza a nuestro sistema educativo es la notable heterogeneidad territorial, pero todas se acomodan a ese esquema, a ese patrón en forma de V. Cuando el patrón europeo tiene la forma de V invertida, que es la deseable. Y eso está vinculado con el mundo del empleo y con el paro juvenil. Bien.
Bueno, esta es la evolución con el tiempo. Ven que efectivamente algo han cambiado las cosas a lo largo de un decenio, pero sin alterar el patrón en forma de V que habíamos visto anteriormente. Bueno, ¿qué ha hecho Portugal? Pues mire, este es el esquema de evolución de la situación de Portugal. Partió de un esquema que no era en forma de V, pero se parecía bastante a la forma de V, y ha ido cambiando hasta parecerse bastante más, hasta aproximarse al patrón estándar de la Unión Europea en forma de V invertida. Esto es un reflejo de la elevación del nivel de formación de los jóvenes portugueses durante una década. Y estamos entrando ya en la fase final de mi presentación. ¿Hacia una política educativa común en la Unión Europea? Esa es la pregunta. ¿Vamos hacia esa orientación? ¿Vamos a la orientación de integrar en el grupo de políticas comunes a la educación? Desde luego, la Unión Europea, como consecuencia de esas del potencial que tiene de recabar informes internacionales, técnicos, de la gente más valiosa, etc., luego tiene una formación, tiene una orientación perfectamente atinada. Tanto para situar los desafíos de la educación del futuro en su contribución a la cualificación de la mano de obra y a su través del desarrollo económico y del crecimiento. Y por otra parte, el otro desafío de los sistemas de educación y formación, que es mantener nuestra comunidad cultural, nuestros valores comunes y nuestra identidad. Que esos dos desafíos los tiene perfectamente claros y se ven en los escritos. ¿Es suficiente, pregunto yo de manera retórica, el planteamiento actual? Desde mi punto de vista, basado en evidencias, en datos, no es suficiente. Bueno, hay una cuestión clara, y es que, y aquí tenemos dos destacados especialistas, el nivel de integración económica de la Unión Europea hace que nuestras historias, entre comillas, en materia educativa sean solidarias, porque los retrasos en un país terminan afectando al todo. Así que un planteamiento estratégico, plausible, razonable, sería procurar acelerar los procesos de convergencia y no dejar que países se retrasen y se retrasen y se retrasen sin alcanzar esos niveles comunes, esos objetivos comunes, esos puntos de referencia. Yo creo que si realmente el proyecto de la Unión Europea avanza en el sentido de una mayor integración política, es probable que esto llegue. Es decir, que vayamos hacia una mayor integración en el plano estrictamente educativo. Esa es mi esperanza. Para ello, será necesario implementar una, digamos, metodología gradualista de los pequeños pasos. Eso es una característica de evolución de la Unión Europea desde su formación. Es la política, de acuerdo con los padres fundadores de la Unión, la política de los pequeños pasos, unas reformas gradualistas. No hay que dar grandes saltos, pero hay que dar algunos. Desde luego, hay que preservar el principio de subsidiariedad, porque es un elemento común que arranca de Maastricht, pero habría que, por un lado, transformar la actual voluntariedad del método abierto de coordinación en obligatoriedad. Es una cuestión simbólica porque participan todos, pero ya hay una mayor constricción en la libertad de funcionamiento de los sistemas educativos de los distintos países miembros. Y también instaurar un sistema más vinculante de rendición de cuentas con procedimientos de orientación y de apoyo de geometría variable en función de los resultados. Hasta ahora, cuando se publican los resultados del monitor, se publica también un informe por países, pero un país puede coger el informe y tirarlo a la papelera perfectísimamente, porque está dentro del concepto del método abierto de coordinación, lo cual revela, ya ven, sus limitaciones.
Y debíamos caminar, esto ya sí que es una opinión completamente mía, un procedimiento también personal, que no tiene por qué ser compartido por todos, evolucionar hacia una solución de compromiso. ¿En qué sentido? Pues en sentido, ahora la educación es lo que se llama las competencias de apoyo. Hay competencias exclusivas de la Unión, competencias compartidas y competencias de apoyo, que son propias de los Estados de conformidad con el principio de subsidiariedad. Y el planteamiento es poder abrir una pequeña puerta para algunos aspectos a menos claves de los sistemas educativos, hacerlos migrar hacia las competencias compartidas. Y, por tanto, ese portillo permitiría salvar en parte, digamos, los déficits del método abierto de coordinación. Y eso, además de con las evidencias que nos están diciendo, ojo, que no todos van a la misma velocidad, sino todo lo contrario, hay diferencias notables de velocidad de avance. Por otra parte, eso sería coherente con las muy elevadas expectativas que tiene la Unión y que han sido expresadas por la Comisión en relación con los sistemas de educación y formación para el crecimiento económico y para la cohesión social. Eso sería hacer el discurso coherente, puesto que le damos más importancia que nunca a los sistemas de educación y formación, hagamos algunos pequeños cambios. ¿Y qué pequeños cambios podrían ser? Por ejemplo, bueno, he de decir que este es el texto del tratado, del reglamento del tratado, ¿no? Del desarrollo del tratado. Y yo he subrayado todas estas cosas, en fin, pero quiero poner la atención en estos dos términos, apoyando, que es lo que está haciendo hasta ahora, y completando la acción de los Estados. Completando la acción de los Estados. Yo creo que probablemente, es una conjetura, probablemente en el marco del propio tratado habría cabida para dar un empujoncito más y para avanzar un poquito más en pos de una política educativa común. Por ejemplo, identificando un núcleo reducido de políticas prioritarias comunes y haciéndolas prescriptivas mediante la fórmula de las directivas. Nosotros sabemos, disponemos de evidencia empírica, porque se ha avanzado muchísimo en materia de evidencia empírica para fundamentar las políticas educativas, sabemos que hay algunas políticas específicas que tiene un impacto fenomenal sobre los resultados del sistema educativo. Y lo sabemos por síntesis metaanalíticas, por metaanálisis, por síntesis metaanalíticas y por la experiencia también acumulada por los sistemas educativos de alto rendimiento. ¿Vale? Que eso es así. Por ejemplo, el factor que más incide en la calidad de los resultados de los sistemas es la calidad del profesorado. De modo que aquellas políticas orientadas a mejorar la calidad del profesorado, que son básicamente las políticas para el acceso a la profesión docente y las políticas para el desarrollo profesional de los docentes en ejercicio, esas dos políticas podrían incluirse en ese grupo selecto pequeño de políticas que son francamente significativas y que tienen un impacto mayor. El resto seguirían siendo, como hasta ahora, digamos, propias de cada uno de los países miembros. Luego hay otra cuestión que no es menor, que consiste en, junto con ese número reducido de políticas críticas, prioritarias, habría que identificar también una colección reducida de metapolíticas entendidas aquí como criterios metodológicos para elaborar buenas políticas educativas. Y eso fueran prescriptivas. Miren, hay dos aspectos que están en la literatura de la Unión Europea
y que son recomendaciones que además están avaladas por la evidencia internacional y por lo que tienen en común los sistemas de éxito y, en fin, los que han sido capaces de pasar de una situación de mediocridad a una situación de excelencia. Porque no crean ustedes que Finlandia estuvo siempre en la cabecera de PISA, entre otras cosas porque no había PISA, pero los expertos, los analistas rigurosos de la situación y evolución del sistema educativo finlandés te dicen que en la década de los 90 los resultados del sistema educativo finlandés eran mediocres. Es decir, que ha habido... ¿Y qué han hecho esos países? Eso lo sabemos. Bueno, entonces, desde el punto de vista metodológico hay dos recomendaciones. Esta, basar las políticas en evidencias, tomar en consideración para la formulación y la implementación de las políticas el conocimiento, la evidencia empírica y la investigación. Y luego hay otra, que es evaluar el impacto de las políticas. Porque si no evaluamos el impacto de las políticas, no sabemos si hemos acertado o no. No sabemos si vamos para adelante o para atrás. Esta recomendación, que yo recuerde, la primera vez que la leí, no en la literatura académica, sino en la literatura de la Unión Europea, fue allá por el año 2006, a propósito del desarrollo de una economía sostenible, de la sostenibilidad. La sostenibilidad nos acompaña como término desde hace años y en ese caso la evaluación del impacto de las políticas era una estrategia para garantizar la eficacia y la eficiencia de las políticas y, por tanto, para contribuir a la sostenibilidad económica. Bueno, en el caso de España, se lo digo porque he tenido que evaluar informes sobre ese asunto desde la presidencia del Consejo Escolar del Estado, hemos resuelto el tema de la evaluación del impacto, recomendación de la Unión Europea, por la evaluación del impacto normativo. Con lo cual, es una suerte de valoración de carácter burocrático sobre la influencia que tienen estas leyes y otras leyes precedentes, etcétera, etcétera. Es decir, hemos disuelto completamente la potencia transformadora que hay detrás de una buena evaluación del impacto de las políticas y de su implementación. De manera que esos dos ejemplos pueden dar pie a pensar que también necesitaríamos algún empujoncito en materia de metodología para la definición de buenas políticas educativas. Y probablemente aquellos cambios asociados al refuerzo de la identidad europea, por afectar a los contenidos, ahí sí que el desarrollo reglamentario del tratado alude a los contenidos como privativos de los Estados miembros. Con lo cual, habría que retocar el tratado, el desarrollo del tratado, y es ahí donde digo yo que en una dinámica de aproximación a una mayor integración política, que es probable que se pueda dar, es probable y deseable, desde mi punto de vista, que se pueda dar, ya sé que hay bastantes euroescépticos por el patio nacional e internacional, pero en la medida que se pudiera avanzar en ese sentido, pues podría tener cabida alguna asignatura común, algunos contenidos desde los niveles básicos que refuercen la identidad europea y su orientación por unos elementos comunes, por una historia común, por unos valores compartidos que configuran lo que entendemos por civilización occidental. Termino con una frase de Jean Monnet, que, como saben ustedes, fue uno de los padres fundadores del movimiento europeo. Decía Jean Monnet: los hombres no aceptan los cambios más que por necesidad, y ellos no ven la necesidad más que en las crisis. Digo yo que aprovechemos esta crisis importante que nos alcanza y orientemos pasos ágiles, firmes y ordenados hacia una política educativa común. Muchas gracias por su atención, quedo a su disposición y quien quiera ampliar, tienen ustedes después en la presentación las referencias que se citan, lo meten en Google y tendrán, por tanto, la oportunidad de ampliar más, de irse a las fuentes, etcétera, etcétera. Insisto, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Francisco. Ahora sé que ha sido un poco también larga la conferencia, no sé cómo tendrán también ustedes sus agendas, pero yo creo que tenemos unos minutos para poder entrar un poco en coloquio con el conferenciante, aprovechar su conocimiento sobre el tema. Si tienen alguna cuestión, alguna duda, les puedo ceder la palabra al público o bien a la presentadora que está con el libro. Yo, mientras se lo piensan, quería hacer un comentario. Es que me ha parecido muy interesante bueno, la conferencia y desde luego ahora al final sobre el tema, cuando planteabas las posibilidades, porque la verdad es que es complicado, ¿no? Es complicado porque estás trabajando un poco sobre arenas movedizas desde el punto de vista del marco jurídico, ¿no? En el que se pueden basar estas políticas, pero quería resaltar que en el tema este del refuerzo de la identidad europea, yo creo que es algo que la Comisión se está tomando bastante en serio. Yo he estado también viendo algunos documentos, ¿no?, más cercanos, y sé que dentro también del propio programa Erasmus hay interés, ¿no?, dentro de los estudios de las enseñanzas medias en promover alguna asignatura sobre generar, no sé, más conocimiento sobre las propias instituciones, los valores de la Unión, etcétera, y eso se está reforzando en la última versión de Erasmus. Y la verdad es que desde el Centro de Documentación Europea y desde la Universidad de Valencia es algo que estamos trabajando desde hace años. De hecho, yo no sé si lo conocerás, pero hicimos un proyecto de una especie de libro, manual de la Unión Europea para alumnos de enseñanza media, que se llamó Mont Blanc en su momento y en fin, tuvo una cierta repercusión. Nos llamó la comisión y lo presentamos en Bruselas, incluso en una reunión también de profesores especializados en temas europeos. Y bueno, tenía un cierto inconveniente porque estaba en versión de iOS para iPad, ¿no? Y eso pues también era una cierta barrera pues tecnológica y también económica, ¿no?, para los estudiantes, y eso nos ha llevado a hacer otro proyecto que acaba de salir hace poco de la Universidad de Valencia, que es, en lugar de hacerlo con formato de libro, lo hemos hecho con un formato de página web de última generación, también interactiva y esto, que el proyecto se llama Open Europe, que pues, lo puedes buscar en web, es Open Europe UV, de la Universidad de Valencia, .es, ¿no? Y ahí pues hay material, en principio de forma abierta, al estar en web, para que sirva para estudiantes de enseñanza media para una asignatura sobre Unión Europea. Esta asignatura, todo este proyecto se creó porque la Generalitat Valenciana tomó hace ya años la iniciativa de crear una asignatura que fuese optativa para estudiantes yo creo que era, no sé si era de ESO o de bachiller, ya no me acuerdo, de primero de bachiller, una cosa así. Y bueno, eso llevó a generar este material inicialmente, luego se ha paralizado, se ha cambiado otra, pues no sé, pues por la geografía de la Comunidad Valenciana, no hubo un cierto cambio de criterio, pero luego en ese momento había otra vez interés por parte de la Consellería y por Presidencia, y bueno, pues nos lanzamos a crear este material y ahora pues nos están discutiendo si va a ser una asignatura o va a ser unos conocimientos que deberían ser transversales dentro de otras asignaturas. Yo creo que es un debate que está ahí. Yo sé que también el propio Ministerio de Educación en algún momento se lo llegó a plantear con la Secretaría de Estado de la Unión Europea en España, y que por lo menos sí que es algo que está en el debate. O sea, que yo creo que es una idea muy razonable lo que estabas planteando, y que yo creo que la propia Unión Europea también lo está planteando, aunque yo creo que no lo tienen claro, ¿no?, en este momento cómo hacerlo. Bien, nada más. Bueno, solamente decir que, desde luego, el proyecto Erasmus es el proyecto estrella en materia de promoción de la identidad europea. Lo que pasa es que de lo que estamos hablando, sin perjuicio de que yo creo lo mejor que se ha podido hacer en muchos años, y nada más que hay que ver los resultados, es decir, los resultados desde el punto de vista de la demanda, desde el punto de vista de la internacionalización de nuestros jóvenes en el marco de la Unión, eso es indudable. Esto hace más bien referencia a los fundamentos, no tanto a la experiencia vivida, que es imprescindible,
como a los fundamentos. Y hasta donde yo sé, no cabe duda que ese esfuerzo de la Universidad de Valencia es un esfuerzo preparatorio fundamental, porque si hay ya, digamos, un terreno recorrido, luego es mucho más fácil de aprovechar, si hay sensatez, aprovechar el esfuerzo hecho desde la academia en ese sentido. Pero vamos a ver, hay una cuestión que yo creo que dificulta un poco, en función de las posiciones políticas de los gobiernos de turno, que el avance en ese sentido. Y es que al final los valores característicos de la civilización occidental, hay algunos sectores que los repudian, que los ponen en cuestión. Y yo creo que eso, cuando esos sectores tienen posibilidades de influir, directa o indirectamente, en los gobiernos, yo creo que eso es una suerte de rémora que retrasa los avances, sin perjuicio de que los muy puristas pues tendrán que decir que ese es un movimiento espontáneo, en términos de interpretación del tratado y de su desarrollo. Es un movimiento voluntario que no asegura que eso se dé en todos y cada uno de los países de la Unión. Pero a mí me parece que eso es fundamental, es decir, introducir el principio de identidad de la Unión Europea como elemento civilizatorio, elemento cultural, elemento moral como elemento cultural, no como elemento religioso, sino como elemento cultural que nos afecta a todos, porque es como el aire en el que respiramos sin darnos cuenta de que estamos respirando ese medio material. Entonces, simplemente decir que es un trabajo fenomenal y ojalá se pueda avanzar en esa dirección, sea por la vía de pequeños retoques en el tratado más adelante, o sea por la vía práctica de que se pongan de acuerdo todos y pacten, digamos, en un ejercicio de su propia soberanía, pacten un elemento común estructurante del modo de pensar, de la visión del mundo y el hombre de las nuevas generaciones. Sí, una pregunta, si pueden. Sí. Bueno, pues varias preguntas. Ha comentado las diferencias que hay entre España y Portugal. ¿Podría aventurarse también a decir cuáles son las causas de esas diferencias? ¿Obedecen a distintas leyes educativas, a gobiernos de distinto signo? Y, por otra parte, los efectos en educación sabemos que no son inmediatos. Ahora hemos tomado estos datos, pero esos datos son fruto de lo que se decidió unos cuantos años atrás, ¿no? Esto por una parte. Después, otra cuestión que ha planteado Mariam en la presentación, la necesidad, digamos, de evaluar los servicios públicos y, por tanto, en educación, pues también la necesidad, digamos, de rendir cuentas y demás. En ese sentido, usted que, en fin, ha estudiado a fondo todos estos sistemas educativos, ¿propondría algún sistema de evaluación de algún país, digamos, como deseable para aplicar a ese servicio público? Y, por otra parte, se me ocurre otro servicio público importantísimo, como es la sanidad. Desconozco si hay un sistema para evaluarlo y, si es que lo hay, y ustedes sí que lo conocen, hasta qué punto, digamos, podría ser aplicable también a lo de la educación. Y, por último, una cuestión ya casi que de curiosidad. Cuando se habla aquí de la educación de personas adultas, no sé a qué colectivos incluye esa denominación. Si se refiere a, o sea, primero, ¿a partir de qué edad se considera adulto? ¿Vale? Porque adultos son los que llegan a la universidad con 18 años legalmente, pero entiendo que aquí hablamos de otros adultos. Entonces, ¿a partir de qué edad? Y, por otra parte, ¿en qué digamos, en qué, como he dicho antes, a qué colectivos nos referimos? ¿A las universidades que ahora hay
digamos que se les llama universidad senior, aquí en Valencia la Naugran, es decir, personas ya en su mayoría pues mayores de 55 años que acuden a unas sesiones, pero no necesariamente estudios reglados. O nos referimos a estudios reglados, o nos referimos a las escuelas de adultos que normalmente ponen en marcha los ayuntamientos. Porque, bueno, y eso también relacionado con otra cuestión. Aquí estamos manejando datos de muchísimos países. La metodología para recoger esos datos es uniforme, hay homogeneidad en el cálculo de todos esos indicadores, porque si se mide de forma diferente, a la hora de comparar los datos también tendremos que tomar, digamos, nuestras precauciones. Bueno, nada más y disculpen la longitud de las cuestiones. Bueno, voy a tratar de dar respuesta a todas sus preguntas y de la manera más concisa posible. Lo primero, en relación con Portugal. Bueno, estas, como podrán ver ustedes si vuelven a la presentación, al PowerPoint, etcétera, los datos que les he presentado hoy son extraídos, unos poquitos extraídos, de un estudio comparado que hicimos desde la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela entre España y Portugal, adoptando una aproximación sistémica en donde consideramos los recursos, las políticas, los resultados, el contexto y luego después los resultados de la educación más allá de la educación, mediante toda una serie de indicadores internacionales. Bueno, por supuesto que hemos identificado las políticas, es decir, hemos identificado a lo largo de esa década y un poquito antes qué es lo que hizo Portugal que no ha hecho España. De manera que esa comparación ha venido a ser una especie de experimento natural, con grupo experimental y grupo de control, pero nada más que no deliberada. Es decir, nosotros no hemos manipulado, digamos, las dos regiones, obviamente, si hemos analizado los datos. Bueno, tenemos... Yo les remito, está la referencia entre la bibliografía, por supuesto está al pie de las figuras y pues, si quiere ampliar puede referirse a él. Pero yo, dentro de las políticas, para no abusar de la palabra, voy a hacer referencia solamente a una que explica esos aspectos derivados del cambio en el patrón de distribución de los niveles de formación de la población, por niveles de formación, población joven. Bueno, pues solamente voy a referirme a una política. Los portugueses, al final de la primera década del presente siglo, aprobaron una ley en virtud de la cual se declaraba obligatoria la enseñanza hasta los 18 años, de conformidad con una recomendación, bueno, eso está en la línea con una recomendación del Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Por supuesto que a la vez fortalecieron la formación profesional, introdujeron el sistema de alternancia, etcétera, y lo financiaron. Entonces, a esa medida que España no tomó, se puede atribuir esos diferentes perfiles, no en lo referente a PISA o lo relativo a PISA, sino a los otros indicadores que hemos manejado, esos perfiles diferenciados entre la evolución de nuestro país y la evolución de Portugal. Pero hay otras políticas, sería largo de entrar en el detalle de cada una de ellas. Yo le remito a la... fue publicado en una revista internacional, la revista Iberoamericana de Educación, que es una revista académica promovida por la OI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y está a disposición en formato abierto, que no hay ningún problema en consultarlo. Eso en relación con lo de Portugal. En relación con el tema de la evaluación, bueno, hay una cosa que le voy a decir antes de nada, y es que efectivamente los datos del monitor son valorados, son logrados, son incorporados a la base de la Unión Europea y de la Comisión con reglas estrictas que aseguran la comparabilidad, es decir, la homogeneidad.
De manera que todos los países se atienden a los mismos criterios a la hora de definir los indicadores. Como son indicadores que se definen bien, normalmente que son países desarrollados, tienen sistemas estadísticos potentes que son capaces de medir con precisión esos indicadores. El tema de educación de adultos. Dejo para último el tema de la evaluación. El tema de educación de adultos. La educación de adultos se entiende referida a las edades comprendidas entre los 24 y los 65 años. Y se considera como educación de adultos tanto la educación formal como la no formal como la informal. Es decir, procesos en donde el individuo mejora sus conocimientos y sus competencias respecto de los antecedentes que tenía antes de entrar en ese sistema amplio, abierto, digamos, de formación. O sea que cubre todo. Y finalmente, en el tema de la evaluación. Vamos a ver. Hay distintas culturas que se reconocen en la bibliografía, en la literatura, en relación con el tema de la evaluación. Hay las culturas nórdicas, lo que se mueve con las culturas nórdicas, y las culturas angloamericanas. El caso de Finlandia, por ejemplo, no tiene grandes sistemas de evaluación, pero sin embargo tiene un sistema de evaluación a nivel global, pero sin embargo tiene un sistema de profesorado, de selección, de formación inicial del profesorado muy estricto, y luego una gran profesionalización del profesorado y luego una delegación de responsabilidades en su criterio. Ese es el modelo finlandés. El modelo angloamericano está más orientado a la medida de resultados mediante pruebas externas. Y yo digo, y eso está publicado, vamos, lo he publicado, para mí el modelo ideal es una combinación ponderada entre un sistema de evaluación muestral, porque las evaluaciones son caras, con un sistema de evaluación censal, que nos permita conocer el nivel de rendimiento y su evolución de cada alumno, de cada aula, de cada centro, en términos comparables, para poder poner en marcha actuaciones de mejora. No se trata de castigar a nadie, sino se trata de tal. Así que hay que buscar el equilibrio entre la evaluación censal y la evaluación muestral. La evaluación muestral puede tener interés para considerar la dinámica, el movimiento del sistema en su conjunto. No basta una muestra. Y para eso están las evaluaciones internacionales. Y tampoco hay que multiplicar las evaluaciones ad infinitum, el número de evaluaciones. Si ya que estamos en evaluaciones internacionales, que desde el punto de vista técnico son rigurosas, a efectos de la conducción del sistema, de información de diagnóstico para conducir el sistema y para definir las políticas, apoyémonos en las evaluaciones internacionales. Pero para saber cómo evoluciona con criterios rigurosos, fiables, válidos, cada alumno y cómo evoluciona en su historia individual y qué tenemos que hacer para corregir su trayectoria en términos de mejora, para eso necesitamos evaluaciones censales. Y finalmente, bueno, yo creo que esta era la última de sus observaciones. Muchas gracias. Nada. Bueno, y enhorabuena por la charla muy interesante. Gracias. No sé si una última pregunta más, si hay... Si ya tenemos tiempo. Te vas a preguntarlo de Portugal. Menos mal que nos queda Portugal, en este caso no. No, es un ejemplo. En este caso es un ejemplo. Sí, sí. No, en este caso debemos copiar a Portugal, evidentemente, y a quien haga falta. Bien, pues si les parece, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Agradecer de nuevo a nuestro ponente su charla. Yo creo que ha sido muy interesante y yo creo que ya desde hoy creo que podemos emplazarle para un futuro, para otra charla, cuando lo tenemos que ir pensando, conforme se vayan produciendo también novedades en el sistema educativo español. Muchas gracias por venir y simplemente informarles que la semana que viene tendremos otra conferencia. A final de semana será el viernes, en este caso cambiamos un poquito el día y hora. Será el viernes a las 6:30 y el ponente será... ahora el nombre...
Bueno, González Pons, yo creo que le conocen, es el vicepresidente del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo, y bueno, pues nos va a dar también una conferencia sobre el futuro de Europa, tal como es su visión, dentro también de la conferencia sobre el futuro de Europa. Muchas gracias y buenas tardes.